El día 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamaba el 1 de octubre como Día Internacional de las Personas Mayores y lo hacía con un doble objetivo: reflexionar sobre el hecho demográfico del aumento de las personas mayores en nuestras sociedades e impulsar la solidaridad con las personas mayores para mejorar su calidad de vida y paliar algunos de sus déficits. Si miramos al calendario, vemos que ese Día de las Personas Mayores se conmemora mañana, 1 de octubre, y es también habitual en nuestro programa que durante esta semana dediquemos varios tiempos de nuestro espacio, de nuestro programa, precisamente a hacernos eco de ello. Vamos a contar hoy con el presidente de Fundación Casa Verde, que, como ya ha estado otras veces en nuestro programa, tiene bastante conocimiento de causa para hablarnos de personas mayores, precisamente porque Fundación Casa Verde gestiona varias residencias de mayores en nuestro país. Saludamos ya a don Alberto Jiménez. Muy buenos días. Muy buenos días. Señor Jiménez, pues estamos ya ante el Día de las Personas Mayores 2024. La evolución a lo largo de los últimos años ha sido constante. Se dice, bueno, pues que las personas tardan más en madurar y también tardan más en envejecer. ¿De qué hablamos actualmente cuando nos referimos a una persona mayor? Es difícil precisamente por lo que usted decía, porque van cambiando mucho las características de las personas y de su envejecimiento. Por ejemplo, antes una persona, cuando tenía más de 60 años, pues era una persona ya mayor. Hoy, sin embargo, no es así. Por ejemplo, piensen cuando nos dicen un amigo o alguien ha fallecido. ¿Y qué edad tenía? 70 años. ¡Qué joven! Y decimos automáticamente eso. Por tanto, es complicado definir qué es exactamente o qué entendemos por una persona mayor. Yo creo que más allá de, en general, lógicamente hablamos de la edad, ¿no? Pues una persona mayor es a partir de una edad. Otra cosa es que hoy se entienda 65 años como una persona mayor legalmente, cuando en realidad yo creo que estaríamos muy por encima de esa edad, ¿no? Lo que es importante darnos cuenta cuando definimos a esa persona mayor es cuando pensamos en si trabaja o no, si es una persona que se encuentra en una situación más débil que otra, está más apartado de la sociedad, presenta una mayor dependencia o no en sus cuidados. Algo así podría ser, pero no es fácil definirlo. Pero las características, en cualquier caso, nos llevan a pensar, como usted bien señala ahora, don Alberto, en esa persona que, bueno, pues sus capacidades han disminuido en cuanto a eficacia física, trabajo, quizá a lo mejor le falla la memoria. En definitiva, todos esos percances que produce la edad se presenten antes o después, ¿no? Sí, pero fíjese que también hay personas mayores que las llamamos así, y sin embargo son personas que o están trabajando, o no tienen ningún problema de dependencia, están muy actuales, con una potencia intelectual alta. Cada uno de nosotros nos encontramos con mayores de 80 años, por ejemplo, que se encuentran perfectamente bien, ¿no? Por tanto, finalmente también es difícil definir esas características del mayor, aunque es verdad que por términos generales es lo que usted está diciendo, ¿no? Personas ya más débiles, personas más apartadas del trabajo, de la sociedad, con necesidad de más cuidados. Bueno, se pueden establecer entonces, resumiendo, varios tipos de personas mayores. Vamos a decirlo de una forma un tanto más clara quizá, señor Jiménez. Un mayor del siglo XXI es diferente a un mayor del siglo XX, porque ya hace mucho que quedó desterrado el estereotipo de esa abuelita con moño y vestida de negro, ¿no? Eso ya hace bastantes años que no tiene nada que ver, ¿no? Efectivamente. Hoy además el mayor, la persona mayor, pues busca sociabilización, busca seguir activo de alguna u otra manera, en iniciativas de uno o de otro tipo. Piense que antes, pues a partir de los 60 años se podía establecer la esperanza de vida, incluso menos. Y hoy estamos en 83 años, la media de la esperanza de vida, ¿no? Por tanto, el mayor de hoy es un mayor que sabe que aún tiene muchos años, que debe cuidarse,
que debe estar en activo de alguna manera o de otra, cosa que antes no sucedía. Ajá. ¿Qué herramientas pone nuestra sociedad en manos de ellos? Porque vemos que también, independientemente de que esto muchas veces también se ha aprovechado desde el terreno comercial o de marketing, pero lo cierto es que ahora también la persona mayor es un gran consumidor, ¿no? Y ahí están, bueno, pues las opciones de viajes, las opciones de ocio, ¿no? En distintas tipos de clases de hobby. Sí, yo creo que hay un déficit importante. Es verdad que se hace un enorme esfuerzo para atender y cubrir las necesidades de las personas mayores, pero es cuando entran en una situación de ayuda bien sanitaria o bien social. Lo que necesitamos es mayores iniciativas. Usted hablaba de esa organización de viajes, de ese ocio, ¿no? Pero también esas asociaciones que deben fomentar pues esas reuniones sociales, aunque realmente también el propio mayor debe tener su propia iniciativa para buscar entre ellos y organizarse para seguir de alguna manera en activo. ¿Qué consecuencias está teniendo, señor Jiménez, ese progresivo envejecimiento de la población española? Cada vez, hemos dicho, la gente vive más años, pero también cada vez nacen menos niños y eso evidentemente tiene sus consecuencias generacionales. Evidentemente, el incremento en la esperanza de vida, que como decíamos antes se sitúa en torno a los 83 años, exige que nos cuidemos más. Empezando por ahí, porque no se trata de vivir los mayores años posibles, pero con la mayor calidad de vida posible. Y esto implica tener hábitos saludables. De lo contrario, tenemos un doble mal. Primero a nosotros mismos, porque al no cuidarnos, pues vamos a estar más enfermos, vamos a estar con más necesidades. Y segundo, a la sociedad en general, por el coste que supone, pues el mayor consumo de los recursos sanitarios, los ingresos hospitalarios, son en personas que tienen, pues mire, por ejemplo, en el año 2022, el 70% de los ingresos hospitalarios fueron de personas mayores de 75 años. Y dentro de este grupo, un porcentaje superior al 60% eran para mayores de 85 años. Un gran consumo de recursos sanitarios. Por otro lado, tenemos en este momento más de 5.000 residencias de mayores, 400.000 personas se encuentran en residencias de mayores y hay más de 300.000 personas en lista de espera para ingresar. Nosotros en las residencias, en nuestras residencias, en las residencias en general, pues tenemos personas con una situación de dependencia alta, necesitan cuidados importantes, donde además también deben sociabilizar. Todos esos recursos, finalmente, son costosos para la sociedad y son necesarios. Por lo tanto, hay que trabajar en la línea de cuidarse y en el caso de que no tengamos los recursos para atenderlo. Yo he entendido, señor Jiménez, de la conversación que estamos teniendo, que como hemos hablado desde un principio, hay que establecer dos grupos de mayores, los que están en un estado que lo único que precisan es quizá más atención desde el terreno social, desde el terreno incluso cultural, porque han trabajado toda su vida, lo merecen, y por otra parte también los que, dependiendo de un estado más débil físicamente, necesitan una atención sociosanitaria que se puede prestar a través de las residencias o las leyes de dependencia, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Esas son las dos grandes clasificaciones. Y a través de ahí hay una evolución. Por eso ahora mismo se está hablando mucho de que igual una persona mayor puede permanecer en su domicilio con alguna ayuda puntual, y a partir de ahí hay un problema también de soledad no deseada, de personas que viven en sus domicilios solas, cosa que se va incrementando cada vez más. Necesitamos identificar esos problemas, que a veces son menores, pero importantes para ellos, para buscarle soluciones. Y por supuesto, cuando hay un problema de salud o un problema de dependencia, pues evidentemente la atención sanitaria y la atención social para solucionarlo. Es curioso que hay personas que, manteniendo un estado de salud favorable,
algunas prefieren, evidentemente, para mí sería lo mejor, estar en su domicilio, pero otras muchas prefieren los servicios de una residencia, por lo que usted decía también, señor Jiménez, de socializar, ¿no? Efectivamente. Pero, digamos, yo le hablo por nuestra experiencia, que coincide con lo general, que el 70%, el 80% de las personas que están en una residencia de mayores son personas que presentan una necesidad de cuidados alta. Sí. Mientras no sea esa necesidad de cuidados alta, la preferencia, lógicamente, es por continuar en el domicilio y recibir los servicios sociales. Si bien es cierto que esa soledad no deseada hace que ese 30% de personas que están en las residencias lo están porque no necesitan tanto una dependencia física como esa emocional de socializar y estar con otras personas. En cualquier caso, y desde las instituciones de nuestro país, que es lo que tenemos más cerca, evidentemente, señor Jiménez, ¿cómo se está atendiendo a unos y a otros? Yo creo que se están dedicando importantes recursos, pero no suficientes. Por ejemplo, en la fase de la promoción de la salud, del autocuidado, de crear campañas, programas para cuidarse, España está muy por debajo de otros países de la Unión Europea. Destinamos apenas un 1% del Producto Interior Bruto. También estamos algo por debajo en las situaciones sociales, situaciones de residencias de mayores, de asistencia a domicilio. Decíamos que hay más de 300.000 personas en lista de espera, aunque se ha hecho un gran esfuerzo en estos últimos años, creando, actualmente existen, como decíamos, 5.000 residencias, ¿no? La ley de la dependencia atiende a todas las personas que necesitan esa atención a domicilio en residencias de mayores, cubriéndole los gastos, pero hacen falta un punto y medio más del PIB para atenderlos. Y por último, están los hospitales. Los ingresos, pues, de esos 5 millones de personas, de altas hospitalarias, pues aproximadamente 3 millones han sido personas de más de 65 años que han ingresado y han sido atendidas en un sistema que podemos calificar de bueno, el sistema de agudo del Sistema Nacional de Salud español. Cosa distinta es que trabajemos también en hospitalización a domicilio o en mejorar la atención primaria para evitar ingresos que son claramente evitables en los hospitales y que podamos cuidar a las personas antes de que tengan un proceso agudo en sus domicilios o en la atención primaria, como digo, para evitar el hospital. Antes de terminar, señor Jiménez, volviendo a las residencias, cuando nos referimos a estos centros siempre hablamos de dos modelos, el modelo público, el modelo privado o público concertado. En este caso, usted como presidente de Fundación Casa Verde, ¿cómo se trabaja desde una fundación en la gestión de residencias? Nosotros, en el desarrollo del sistema de la dependencia en España, se ha debido al impulso de iniciativa privada. En este momento, pues más del 60% del sector está trabajado por el sector privado, con una calidad alta. Yo creo en la colaboración público-privada. Lo que importa no es la mano que gestiona, lo que importa es hacerlo bien, hacerlo con buenos resultados, hacerlo de forma eficiente. El sistema, en términos generales, tiene una calidad alta y debemos de continuar invirtiendo y creando recursos para atender esa alta lista de espera que tenemos. Que haya unos buenos recursos y unos buenos profesionales, evidentemente, y en definitiva es lo importante, ¿no? Así es, ese es otro problema que usted acaba de mencionar, los profesionales. Necesitamos más profesionales, tenemos problemas para encontrar enfermeras, para encontrar auxiliares, y eso es imprescindible para que desde la vocación del cuidado y de la ayuda puedan estar en un espacio que, además de trabajar, o especialmente en este espacio, hace falta un punto de vocación. Hemos querido centrarnos hoy en la atención a los mayores y en la definición de una persona mayor que últimamente y debido a la evolución de nuestra sociedad ha cambiado. Señor Jiménez, si hay algo más que quiera añadir, por supuesto el micrófono está abierto en este día o en esta víspera de este Día del Mayor.
Nada más. Muchas gracias por su atención. Estos programas que buscan el conocimiento de los mayores son buenos porque despiertan inquietudes y fomentan los recursos y las inversiones para lograr cuidar a esas personas que son las que nos han traído hasta aquí, trabajando durante toda su vida con un gran esfuerzo y dedicación. Y que merecen todo nuestro apoyo y nuestro cariño, por supuesto. Don Alberto Jiménez, presidente de Fundación Casa Verde, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día y buena semana. Gracias a ustedes, ha sido un placer.